siamo in Spagna. Abbiamo sentito dei missionari salesiani adesso, delle figlie Maria Ausiliatrice in Spagna. La aportación de las hijas de María Auxiliadora españolas a las misiones salesianas. Abbiamo tre relatrici qua con noi, Sor Fatima, Sor Teresa, Sor Pilar. Sono qua, ringraziamo per loro. Sor Fatima di Seviglia, insegnante in scuola media e superiore, Sor Teresa dalle Isole Canarie, professoressa di scuola media e superiore, Sor Pilar da Valencia, professoressa di vita religiosa. ¿No? Me acaba de mandar un WhatsApp Sor Josefa Zaballos, que es una hermana también de Laxa y que también ha contribuido a este trabajo, pero está un poco delicada de salud, pero me ha dicho que está también con nosotros en estos momentos. Bueno, pues nosotras, como bien dice esta imagen, pues desarrollaremos la aportación de las hijas de María Auxiliadora Española a las misiones salesianas. Desde 1886, en que llegó la primera misionera, la primera hermana salesiana, hasta la época actual. Este trabajo que hemos iniciado en España abarca no solo la experiencia de las misioneras allentes, ¿no?, sino también todo lo realizado en la retaguardia, es decir, comunidades educativas, familias salesianas, ONG, bienhechores, para apoyar primero con la oración y luego con muchas iniciativas de formación, solidaridad, aportación económica. Ha sido esta aportación fruto de casi un año de intensa investigación, que permanece abierta. Entre todas hemos podido recopilar la información. El trabajo está inacabado y es mucho más amplio. Solo presentamos una breve síntesis de lo que confiamos que en el futuro sea un libro. No disponemos de estudios científicos, pero sí tenemos textos oficiales de nuestro instituto, circulares, constituciones, por supuesto, reglamentos, actas, crónicas de las casas. Además, disponemos de un rico patrimonio de las hermanas misioneras a través de relatos, autobiografías, personas que las han conocido, revistas, boletín salesiano, etc. Como camino metodológico, hemos tenido que acudir a la experiencia de vida de estas personas, no a través de la modalidad especulativa, ¿no?, sino de lo concreto, de lo vivido por estas hermanas españolas, que han sido unas 198 las que han partido a los 4 continentes. Para dar comienzo a este estudio hemos acudido a la secretaria general del instituto, que nos ha apoyado muchísimo, y a partir de ahí hemos revisado ese listado y hemos solicitado a las misioneras españolas que aún viven que escribieran pues y contaran su experiencia misionera. Y a las hermanas que ya no viven, pues hemos acudido a las distintas inspectorías del mundo donde estaban, a las secretarias, tanto de muchas de Venezuela, Chile, de distintos países, ¿no? El grupo que estamos en el ASA, y además algunas hermanas más, de las 4 antiguas inspectorías de España, que ahora somos solo una, y hemos acudido a personas que conocían mejor la realidad y también que podían aportar mucho para esta información y también la experiencia que tenía de valoración del patrimonio del instituto. También a través del Fachamo Memoria. El Fachamo Memoria son libros que se han publicado
y que están hasta el 2000, el último libro que se ha hecho, en el que se recoge la vida de las hermanas difuntas del mundo. Para el desarrollo de esta labor, pues hemos contado, por supuesto, con la aportación de todas. Después pasaríamos al corazón misionero de Don Bosco y de Madre Mazzarello. El corazón de Don Bosco y de Madre Mazzarello nos recuerda que la misión del amor de Cristo y del ejemplo de María como la primera misionera del Evangelio. Jesús dedicó toda su vida a acercarse a la persona, especialmente a los más pobres. Y María, con esa actitud de servicio, es modelo para toda misionera, siempre atenta, disponible y con plena confianza en Dios. Don Bosco y Madre Mazzarello hicieron suyo este espíritu, entregándose por completo a los niños y jóvenes. En 1877, apenas 5 años de la fundación de nuestro instituto, las primeras hermanas partieron hacia Uruguay, posteriormente a Argentina, para llevar el Evangelio a estas tierras. Según los estudios hechos, no podemos disponer de una fisonomía espiritual de las hijas de María Auxiliadora desde su identidad misionera, pero sí que Madre Chiara y también Sor Piera Caballá, que ha aportado muchísimo con sus investigaciones al instituto, nos dice que nuestra identidad misionera está no justificada, pero sí que somos un instituto verdaderamente misionero. Pues para ir con rapidez y no extenderme demasiado, nuestras misioneras españolas encarnaron el espíritu de nuestros fundadores, dedicándose de manera incondicional a evangelizar a los más pobres. Hoy, como ayer, cada hija de María Auxiliadora está llamada a ser parte viva de la Iglesia en salida, como decía nuestro Papa Francisco, abierta a la evangelización y al servicio del mundo. Este es el legado de Don Bosco y de Madre Mazzarello, un corazón que late al ritmo de la misión. Buenas tardes. Para desarrollar este apartado, la presencia de las hijas de María Auxiliadora de España en la misión Adyentes de la Iglesia, hemos tenido como criterio el tener en cuenta el primer envío misionero que ha tenido cada misionera española, porque muchas de estas hermanas han sido después destinadas a otros países o también a otros continentes. La expansión misionera salesiana española hemos puesto desde 1886, que es cuando llegan las hijas de María Auxiliadora a España, pero la expansión comienza a los 5 años de estar empezando el carisma salesiano en España. Igual, si hacemos un paralelismo con nuestro instituto, las primeras misioneras parten a los 5 años de estar comenzando nuestro instituto. Estas misioneras fueron destinadas en su mayoría, como podemos ver en esa gráfica, la mayoría fue destinada a América. 109 hermanas fueron destinadas a América Central y América del Sur. 53 fueron destinadas a África. 8 hermanas fueron destinadas a Europa y 7 hermanas a Asia. Si observamos las décadas de mayor fecundidad vocacional misionera, está marcado con negrita, sobre todo ha sido la década de los años 60 y de los años 80, aunque también fue bastante numerosa la de la década de los años 50 y la de los años 70. La diferencia entre la década de los años 60 y de los 80 es que en la de los 60 la mayoría de las hermanas
fueron enviadas a América, y en la década de los 80 la mayoría de las vocaciones misioneras fueron enviadas a África. También corresponden esas décadas de mayor fecundidad misionera con el gobierno de Madre Linda Lucotti, Madre Ángela Vespa, Madre Ercilia Canta y Madre Marinela Castaño. Bueno, en este apartado hemos analizado de manera general las características de nuestras misioneras salesianas españolas. Por una parte, tenían un gran ardor misionero. A ellas lo que les interesaba era llevar el Evangelio, llevar a Dios, sobre todo con el testimonio de sus propias vidas, y enraizar el carisma salesiano en aquellos lugares donde eran destinadas. Fueron hermanas, y algunas lo siguen siendo porque tenemos todavía un número de misioneras que han vivido con sencillez y con un gran espíritu de sacrificio, de mucha austeridad y en situaciones muchas veces de extrema pobreza y de carencia. Han sido personas con una gran riqueza espiritual, con mucha disponibilidad para ser enviadas como misioneras. Han vivido la misión unidas a Dios y teniendo una confianza ilimitada en María Auxiliadora. Enseñaban con el ejemplo, con el testimonio de vida, viviendo una vida sencilla y humilde, sobre todo entre los más pobres. Con un gran amor y sentido de pertenencia al instituto y con una gran confianza en la providencia, que era la que les ha sostenido en muchos momentos de dificultad. Misión realizada por nuestras hermanas misioneras españolas en los países de destino. Por una parte, atención a niñas y jóvenes pobres y abandonadas. Esta atención la hacían a través de la creación de hogares, de internados, también la educación formal y no formal, creación de escuelas, talleres, proyectos de atención a minorías étnicas, sobre todo la inmigración y también a los refugiados, desarrollo integral de la mujer marginada, ocupándose de las niñas y de las madres, servicios de animación que han asumido nuestras hermanas misioneras, de animación y gobierno, han sido variados, muchas han sido directoras, inspectoras en los países de destino, vicaria inspectorial, ecónoma inspectorial, secretaria inspectorial, maestras de novicias, asistentes de aspirantes y postulantes, cargos directivos en las escuelas, vicaria general, consejera visitadora y consejera general del ámbito de misiones. Algunos datos significativos, pues por una parte la presencia de una misionera española en el fallecimiento de Sor Teresa Lleda en 1917. Sor Teresa Lleda fue del primer grupo que envió Madre Mazzarello a las misiones, aunque la había mandado, estuvo en Argentina, en la zona sur, pero falleció en Nicaragua, y en ese momento habían destinado también a una misionera española a Nicaragua, Sor María Leña Mellado, y estuvo en el fallecimiento de Sor Teresa Lleda, es decir, tocó, palpó los orígenes. Reconocimientos, pues muchas de nuestras misioneras han recibido premios y reconocimientos, bien en los países donde han estado destinadas o también en España. Han sido misioneras muy jóvenes y sin experiencia, muchas de ellas. Partían con 20 años, 20, 35 años, la mayoría, sobre todo de las primeras. Muchas pues acababan de hacer su primera profesión, algunas realizaban la profesión perpetua en los países donde eran destinadas y algunas
ni siquiera habían realizado sus primeros votos, sino que habían hecho la petición misionera nada más entrar y habían sido enviadas. También expulsiones. Esto pues fueron momentos duros y momentos de sufrimiento, cuando en países como pudo ser Cuba o Mozambique, pues por la situación política de Fidel Castro y otras situaciones, fueron expulsadas nuestras misioneras. Y también está el caso de una misionera española que se quedó en Cuba a pesar de saber el riesgo que corría, porque había una hermana enferma y ella decidió no abandonarla. Hijas de María Auxiliadora Española, misioneras en los distintos continentes. Ahora vamos a ver, a partir de este punto, unos datos generales de cada continente y después nos vamos a centrar en el testimonio de la primera misionera española que fue a cada continente. Hijas de María Auxiliadora en América. Bueno, en América dije al principio que habían sido 109 misioneras de un total de 177 hermanas, que es las que tenemos investigadas hasta el momento. De esas, el país que recibió más misioneras fue Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, Uruguay, y ya después, a partir de ahí, fue el número un poco menos significativo. Isabel Mayo Martín-Per. Ella fue la primera hija de María Auxiliadora Española y a la vez la primera misionera española que fue destinada a América. Sor Isabel Mayo nació en 1864 en Lérida y conoció a Don Bosco. Fue una fiel seguidora de Don Bosco porque conoció a Don Bosco en 1886, coincidiendo con su estancia en España. Y cuenta que ella iba con una tía a ver a Don Bosco porque Don Bosco había adquirido mucha fama, y la mirada de Don Bosco se clavó en sus ojos y ella incluso quiso esconderse de la mirada de Don Bosco porque ella ya tenía inquietud por la vida religiosa, por la vida consagrada, pero no tenía decidido. Y esa mirada le siguió durante otros días, que ella también se acercó a ver a Don Bosco y ahí entendió lo que Dios le estaba pidiendo a través de la mirada de Don Bosco. Cuando las hermanas se sitúan en España, en el barrio de Sarriá, ella en la novena de la Inmaculada pide entrar como salesiana y la recibe la directora Sor Chiarina Giustiniani, y a partir de ahí pues realiza su formación, es enviada a Turín a hacer el noviciado, vuelve a España, realiza la primera profesión, después la envían nuevamente a Italia porque ella había hecho la petición misionera, era su inquietud, y profesa, hace sus votos perpetuos en Niza, y de ahí en 1891, solamente con 2 años de juniorado, es enviada a las misiones. Se considera el año 1891 el de la primera expedición de las Hijas de María Auxiliadora de España. Fue destinada a Perú, a Lima, y fue fundadora de la presencia en Lima junto con otro grupo de hermanas que no eran españolas. Después de pasar unos años en Perú trabajando en obras de los salesianos, lavandería, ropería y también en el apostolado directo, pues fue destinada a Santiago de Chile, donde estuvo unos 10 años como realizando trabajos de portera, siendo una persona amable, servicial, acogedora, y de ahí fue destinada a la ciudad de Talca, también en Santiago de Chile, hasta que falleció. Cuentan que las alumnas del colegio, aun siendo ella muy mayor, pues se acercaban a pedirle oraciones y luego iban a decirle que la intercesión de
de Sor Isabel Mayo pues había sido escuchada por Dios porque se les habían concedido las gracias que le pedían a través de ella, y falleció con 84 años. Pues yo voy a ver si os puedo mandar un telegrama, porque el tiempo apremia, ¿no?, sobre la presencia en el continente africano. Ahí veis los datos generales: 53 misioneras salesianas españolas fueron al continente africano, la mayoría Guinea Ecuatorial, tenemos ahí 25, sigue Togo, Mozambique 6, Costa de Marfil, Congo, Kenia 3 y Argelia y Angola 1. Como distinción ponemos, como decía antes Fátima, la primera misionera en África, Sor Amelia Rodríguez González. Tenemos ahí los datos. Pertenecía a una antigua inspectoría, a la antigua inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla. Hizo su profesión religiosa y deseó ser misionera, hizo la petición, fue aceptada, partió para Turín, a la casa misionera Madre Mazzarello, para prepararse, y en el 49, con 20 años, pues fue enviada a Argelia, África. Encontró un ambiente de pobreza, de dificultades, o sea, de sacrificios. Fue maestra de párvulos, catequista, ropera, etc. Poseía un carácter bueno, con mucho humor, como buena andaluza, y su presencia era siempre alegre, persona fiel y con gran amor al instituto. Sintió mucho tener que abandonar las misiones, pero su salud pues no le respondía. El mismo día que falleció, le comentó a su confesor: estoy preparada para lo que el Señor quiera de mí. Falleció en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 9 de septiembre del 81, con 52 años. Y ahora quisiéramos deciros también brevemente el proyecto África que impulsaron las tres inspectorías. En aquel momento, en los años 80, eran 3 inspectorías. Fue impulsado, y ya como se ha dicho, no me paro, fue como respuesta a la llamada profética del Papa San Juan Pablo II: es la hora de África. Y entonces el instituto, pues ya desde a partir del capítulo 17, 81, 82, pues tuvo este propósito de evangelizar. El instituto ya había tenido presencia esporádica en los países africanos, como era Argelia, Túnez, Egipto, Zaire, desde el siglo XIX. Pero fue a partir del 80 cuando se comenzó a delinear. Y ahora pues paso también de esta manera breve lo que las 4 inspectorías hicieron. Esta es la de Santa Teresa, con sede en Madrid. Resulta que tras la independencia de Guinea Ecuatorial y la inestabilidad del país, Teodoro Obiang, al acceder al poder tras un golpe de Estado en el 79, solicitó ayuda a España, sobre todo en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Y esta petición en el educativo fue acogida por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, FERE, que impulsó un proyecto al que intervinieron muchas congregaciones, entre ellas la nuestra. La Inspectoría Santa Teresa entonces tuvo el lema de misión, presencia y entrega, y respondió con una comunidad en Guasuipola, 1980, Alzati donna, levántate mujer. Después en Batete, voy así, no puedo decir más de cada una, Batete en el 1982, esto ya en un pueblo, en un poblado que permitió una acción como más directa con las familias, con el pueblo, etc. Y después en el 90 pues se fundó el Anguema, que
está ubicada en un barrio periférico muy poblado, muy pobre, y el terreno lo donó el gobierno guineano. Y se dio, bueno, pues es un centro de promoción social para jóvenes con formación profesional en distintas ramas: sanitaria, corte y confección, cocina, administración, agricultura. No digo más, podéis imaginar las hermanas lo que trabajaron. Sí que no dejamos de decir que fueron tiempos de generar vida y que no estuvieron exentos de la cruz, porque tuvimos ahí un accidente aéreo ocurrido en Bata, en Guinea Ecuatorial, el 2 de enero del 87, en el que fallecieron 4 misioneras de una misma comunidad, 3 españolas y una nativa: Juan Alonso, Araceli Moreno, Nieves Domínguez y la nativa Úrsula Bosara. Pues también después sabemos que en 1991 se erigió la Visitaduría Madre de Dios con sede en Lomé, Togo, que ahora diremos. La Inspectoría Nuestra Señora del Pilar, con sede en Sarriá, Barcelona, con su lema era misión con alma femenina, pues fueron a Duecue en el 1982, en Costa de Marfil, y allí estuvieron con la presencia, y en el 1900, igual que he dicho, la Visitaduría Madre de Dios. Allí se erigió el noviciado en Duecue y posteriormente en Avillán. Y la Inspectoría con sede en Sevilla, su lema era Semillas de Esperanza y Futuro, pues fundaron en Lomé, Togo en el 82, en Cara en el 86, en el 91, como ya estamos diciendo, la Visitaduría con sede en Lomé. En el 92 se erigió la Inspectoría Madre de Dios AFO. Hubo otra que fue la de AEC, de África Centro Oriental. Bueno, pues nada, poner esta foto que habla de la primera comunidad de Lomé, Togo, y del testimonio también de esta hermana Bernarda, que dice que Dios la ha mimado con su amor cada día, la bondad de Dios se sigue manifestando, tuvo muchos reconocimientos, como decía antes Fátima, y ya está. Y esto es lo que podemos decir así de una manera rápida. Terminamos. En Asia, pues estuvimos 3 hermanas en Timor, 2 en la India, una en Filipinas y una en Camboya. En Asia, las primeras misioneras coinciden que fueron 2 que partieron a la vez para la India. Sor Paulina Gómez Varés tenía 2 hermanos salesianos también, y su familia, primas, primos, todos están llenos de salesianos. Ella es, porque vive todavía, de La Alberca, Salamanca, donde hay tantas vocaciones. La profesión la realizó en Cádiz, San José del Valle, los vetos perpetuos en la India, y a los 20 años parte para la India, y cuento solamente que su vocación se la debe al salesiano que antes estaban nombrando, José Antonio, el padre Carreño, ya que el padre Carreño fue a visitar a las jóvenes novicias al noviciado de San José del Valle, y viéndola a ella, le dijo que ella sería salesiana en la India, y efectivamente fue salesiana en la India. Junto con ella, pues fue otra hermana, Sor Rafaela Gisbert, de la antigua Inspectoría de Barcelona. Ella era de Alcoy, del pueblo de nuestro amigo, de Laxa. Profesó en Sarriá, hizo los votos perpetuos en Bombay, en la India,
y murió en la India. Sin embargo, Sor Paulina no. Sor Paulina vive, está en la Casa de Cuidados Especiales en Madre Mazarelo en Sevilla, pero sí falleció Sor Rafaela Gisbert, ¿no? Y después de la primera en Europa, pues 8 misioneras salesianas estuvieron al continente europeo como primer destino, 4 en Alemania, 2 en Italia y 2 en Francia. La primera misionera española en Europa, Sor Federica Escribano. No hemos podido encontrar ninguna imagen de ella, pero lo lograremos. Nació en Camuñas, en Toledo, profesó en Madrid y hizo los votos perpetuos en París. El año de la expedición misionera en 1955, el lugar de la misión fue Francia y luego Suiza. Regresa a España por motivos de salud y muere en España, en Madrid, con 80 años. Ella se dedicó, sobre todo en estos países, a la inmigración, porque había mucha gente inmigrante que marchaba a Francia, que marchaba a Alemania, y estuvo ayudando sobre todo y acompañando a inmigrantes españoles en París, y sobre todo la atención a los enfermos de los hospitales, y también una atención especial a los salesianos españoles que también eran misioneros allí. Cuenta que cuando falleció en París le hicieron unos honores importantes, ¿no? Dice que en vida, decimos siempre que los honores se hagan en vida, pero bueno, a ella cuando falleció, y que fueron enviadas flores y personas agradecidas a los funerales que se hicieron en España, reflejando el cariño y el testimonio que ofreció esta hermana, siendo muy sencilla y siendo muy humilde. Misioneras españolas que realizaron la misión Allentes en 2 continentes, pues han sido 11 hermanas de las 177, bien en América, África, Asia, África, etcétera. Misioneras españolas que salieron del instituto fueron 6, 2 estaban destinadas en Uruguay y 4 estaban destinadas en Guinea Ecuatorial. Misioneras que no regresaron a España, de las 177, 100 no regresaron nunca a España, bien porque no quisieron, bien porque murieron, otras están enfermas, y el resto de hasta 177, las que regresaron fueron por motivos de salud, alguna por algún motivo de cuidado de un familiar, como puede ser una madre. La mayoría han sido por motivos de salud, que se les han aconsejado el regreso o porque hayan sido expulsadas de los países. Y misioneras españolas que continúan actualmente en la misión Allentes, pues ahora mismo tenemos 33 hermanas, aunque una de ellas está temporalmente en España cuidando a su madre. De esas 33, 24 están en América, 7 están en África, una en Europa y una en Asia. La retaguardia que decía Tere antes, pues está también en las ONGs. Ya no digo más, en España está Madre Selva, está Vides Valencia, Vides Sur, y es bueno también todo lo que se hace. Es tantísimo que no voy a decir nada, porque si no es estropearlo. Y sí que queremos, esto es lo que se hace, y queremos daros las gracias porque habéis aguantado con cariño todo esto, ¿no? Sor Maria, Sor Fatima e Sor Pilar, no? Veramente avete messo tanto lavoro, si vede. Poi non è tempo pieno di questo lavoro, avete il vostro lavoro, avete fatto una buona relazione con i tanti dettagli statistici.